Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. Dime cómo te amo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, Amigos Católicos en Cristo. Un programa que está hecho pensando en ti y para ti. Hoy tenemos una clase, el sexto signo del libro de Juan, de San Juan. Y este capítulo que vamos a estudiar narra uno de los pocos milagros del Señor de los que Juan nos ha dejado constancia. Se trata de un milagro que no encontramos en otros evangelios y que es narrado aquí con gran lujo de detalle. No olvidemos el propósito que sigue siendo el mismo que el del Evangelio de Juan. Recordemos cuál es el propósito del libro de Juan. Y para ello vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo del 30 al 31. Y dice así: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en él vida eterna. Volvemos ahora con el tema, otra vez con la luz, el tema de la luz, tratando la fiesta de los tabernáculos, que lo menciona el capítulo 8. Igual que Isaías había ya predicho esta perícopa. El Mesías sería la luz de las naciones y que abriría los ojos de los ciegos. Nos dice Isaías 42:6. Este capítulo muestra estas afirmaciones del profeta. Hay una constante ironía entre el ciego del nacimiento, que se recupera la vista gracias a Jesús, y los fariseos o judíos que pueden ver y que por causa de Jesús se volvieron ciegos. O el ciego sabe poco y aprende mucho. Los fariseos lo saben todo y no se les puede enseñar nada. Vamos haciendo la lectura de esta perícopa que vamos a estudiar el día de hoy, que es el sexto signo, el ciego de nacimiento. Y para ello vamos a irnos un poquito más arriba para saber el contexto que nos dice, para saber lo que es el ciego de nacimiento. Y para ello vamos a irnos al 8:59, un versículo más arriba. Dice: entonces los judíos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Vemos aquí pues que Jesús sale del templo huyendo, y ahora sí vamos al 9:1, que nos dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos al verlo le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús respondió: la causa de la ceguera no ha sido ni de un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pudiera manifestarse en él. Mientras es de día, debemos ponernos de manifiesto en el poder del que me envió. Cuando llegue la noche,
nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación le dijo: ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaban que se tratara del mismo y decían: no es él, sino un parecido a él. Pero él decía: yo soy mismo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con saliva, lo extendió sobre sus ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿y dónde está ahora ese hombre? Él les dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al hombre que había estado ciego, pues el día en que Jesús había hecho lodo con su saliva y había dado la vista al ciego era sábado. Por eso los fariseos preguntaban en aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él les contestó: extendió un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: este hombre no puede venir de parte de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros se preguntaban: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos signos? Esto provocó división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle: ¿qué opinas tú sobre el que te dio la vista? Respondió: que es un profeta. Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este tu hijo al que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él. Tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocían que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: pregúntaselo a él, que ya tiene edad suficiente. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió: yo no sé si es un pecador o no. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y volvieron a preguntarle: ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó: lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren otra vez oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Ellos entonces comenzaron a insultarlo. Discípulo de ese hombre serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. Él contestó: esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que da culto y cumple su voluntad.
Jamás se ha oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacer nada. Ellos respondieron, ¿es que prefieres darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecado desde que naciste? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de lo que lo habían echado fuera y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó, ¿y quién es, Señor, para que pueda creer en él? Jesús le contestó, ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dijo, creo, Señor, y se postró ante él. A continuación Jesús declaró, yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos le preguntaron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió, si estuvieras ciego, no tendrías pecado, pero como dices que ves, su pecado permanece. Palabra del Señor. Vamos a ver en el transcurso de esta clase, hice para ustedes otra gráfica como la vez pasada, una gráfica y que les voy a mostrar ahorita. Esta gráfica que están viendo en sus pantallas, esta gráfica que están viendo ahora en sus pantallas, que es el sexto signo, el ciego de nacimiento, Juan 9, 1 al 41, lo he denominado las 7 peldaños para llegar a Cristo. 7 peldaños para llegar a Cristo. Estos peldaños son 7 peldaños y vamos a ver diferentes divisiones que hice. El primero, vamos a encontrar que son los discípulos que están con el ciego del capítulo 1 al 7 y vamos a subir un escalón y posteriormente vamos a ver vecinos que están con el curado, ya aquí ya el ciego es Yahvé, está del capítulo 8 al capítulo 12 y después sube un escalón y está los fariseos con el ciego curado del capítulo 13 al 17 y posteriormente está con sus padres, los judíos con los padres del capítulo 18 al 23 y posteriormente subimos otro peldaño, judíos con el curado del 24 al 34 y subimos otro peldaño del 35 al 38 y llegamos al último peldaño que es el 7, que es el Jesús con algunos fariseos del 39 al 41. Toda esta gráfica, yo les iba a esta clase a mostrar este peldaño nada más. Quería ver el capítulo 1 al 7 por la enorme cantidad de versículos que tiene. Tiene 41 versículos. Por lo tanto, es una clase larga. Pero si yo doy esto, nos quedaríamos ahora sí sin saber estos otros peldaños. Que son importantes porque el ciego es el caminar o la subida que se va a ir transformando este ciego a la fe en Cristo. O sea, cómo se va a ir dando su conversión en Cristo. Y es que es la parte que muchos de nosotros encontramos en nosotros mismos. Y por lo tanto, vamos a ir explicando esta gráfica. Esta gráfica que elaboré y por eso me tardé un poquito más en sacar este video. Muy bien.
Vamos entonces con el primer peldaño. Vamos a leerlo de nuestras Biblias, que es el versículo 1 al 7, que dice: mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos al verlo le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado o por el de sus padres? Bueno, ustedes van a ir leyendo conforme la clase. Ya leímos la perícopa completa. Ustedes en casa leen, por favor, ahora sí que esta parte del 1 al 7 para no perder tiempo. Entonces, dice, vio Jesús a este ciego de nacimiento, iba pasando por la calle. Ya vimos que Cristo sale del templo huyendo porque iba a ser apedreado. Por lo tanto, al salir se encuentra con el ciego. Y lo vio, y esto nos remonta al Antiguo Testamento, en Éxodo 3, versículo 7, donde dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Entonces, Dios siempre nos ve, siempre nos está viendo, nunca nos deja solos, ¿sí? Y dice que notemos pues aquí la insistencia de Juan, en que el hecho es de que el hombre era ciego de nacimiento. Hay en los otros evangelios otros ciegos, pero este en particular, el evangelio de Juan, es de nacimiento, o sea, una enfermedad congénita. La pregunta de los discípulos, se basa pues en una creencia popular. ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por algún pecado de él o de sus padres? Pregunta. Esta es la creencia que todos tenían, ¿verdad? Y para ello vamos a ir al Salmo 38. Salmo 38, 2, que dice: Señor, no me castigues por tu ira, no me corrijas con furor, porque tus flechas me han traspasado y has descargado tu mano sobre mí. Todo mi cuerpo está enfermo a causa de tu enojo. No tengo ni un hueso sano a causa de mi pecado. Notemos pues aquí en el Salmo 38 que Dios castiga en proporción exacta a la gravedad de la culpa, que es lo que en esa creencia. Entonces la creencia que tenían los judíos y los mismos discípulos de Jesús es que el mal físico era consecuencia del pecado. Un mal físico era consecuencia del pecado. Admitían también que Dios pudiera castigar por amor para probar al hombre. Y tales castigos, ahora sí que aceptados, producían una bendición de larga vida. Y también decían que mayor conocimiento de la ley y se perdonaban los pecados. Ahora sí que la ceguera, por lo tanto, no podía ser un castigo de amor, sino una maldición. Una maldición. Pero lo que no sabían estos discípulos, y nunca se les ocurrió leer a Ezequiel 18, 20. Dice: el que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo. El honrado será tratado como tal, mientras que el malvado recibirá su merecido.
Entonces no se les ocurrió leer a Ezequiel 18:20. Se les olvidó esa partecita. Pero entonces, el mismo Jesús niega esta tradición rabínica y los mismos esenios, niega Jesús esta parte que la enfermedad sea producto o efecto de un pecado. Si nosotros sabemos que la enfermedad por ejemplo, la ceguera es una enfermedad y que el pecado es voluntario. Eso es lo que decía Jesús. La ceguera es una enfermedad, pero el pecado es voluntario. Nosotros pecamos porque tenemos la voluntad de pecar. Tenemos en el versículo 4 y 5, espero que me vayan siguiendo, nos habla de la luz y la noche. Vamos a leer esta pericopa de Juan 11, 9 al 10. Dice, ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Entonces ya el mismo Juan nos está diciendo que es importante la luz para poder caminar. En cambio, la noche, pues es mala, caminar en tinieblas. Mientras Jesús dice, está en este mundo, es la luz. Mientras que Jesús está en este mundo, va a ser la luz del mundo, el día, para poder ver. Y mientras que Cristo está en este mundo y sea la luz, va a ser tiempo de trabajar, tiempo de llevar adelante las obras de Dios. Es tiempo de trabajar. En el versículo 4 asociamos a los suyos a la construcción de su proyecto. O sea, nos asocia a que trabajamos con Él. Porque nos dice, mientras ese día debemos de poner de manifiesto el poder del que nos envió. O sea que no nomás es responsabilidad de Cristo, sino que también de todos nosotros de llevar la luz. Sin Él, si no existiera Cristo, fuera de noche. Y si es de noche, pues Él no está. Entonces decíamos que la noche, en otras clases decíamos que la noche, las tinieblas de la noche, es carencia de luz. Por lo tanto, en Juan, esta noche, tinieblas, es la ausencia de Jesús. Cuando hablamos de noche en el Evangelio de Juan, es ausencia de Jesús. Para que el verdadero mensaje no se pierda, entonces Jesús se proclama como luz del mundo. Otra vez, como en el capítulo 8, versículo 12, se proclama ahí como luz del mundo. Otra vez se proclama, para que no se pierda ese mensaje, se proclama otra vez como luz del mundo. Estas tinieblas van a tener ahora sí que su hora de trabajo. ¿Y cuándo van a hacer estas tinieblas? Cuando Jesús esté en el Calvario, cuando sea traicionado, cuando sea condenado a muerte. Ahí es cuando la noche, las tinieblas, tendrán su hora. Recordemos pues que cuando Cristo muere, todo el cielo se oscurece y ahí están las tinieblas. Pero mismo Juan nos dice que la luz
no será vencida por la oscuridad, ¿verdad? Dice, la vida era la luz de los hombres y la luz resplandecerá en la oscuridad. En el capítulo 1, ¿verdad? Que nos dice Juan. Entonces, la oscuridad nunca va a vencer a la luz. En versículo 6, para curar al ciego, utiliza tierra. Esta tierra y utiliza saliva y hace lodo. La tierra nos remonta al Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando Dios hace al hombre. ¿Y de qué lo hace? De barro. Lo hace de barro. Entonces aquí, en esta parte, tenemos que ser curados primero, sanados, hechos otra vez de la tierra que Dios nos hizo. Y nos dice que en el versículo 6, que utiliza su saliva con el lodo. O sea, tierra nos vuelve a hacer y aparte con su saliva los unge. Yo me acuerdo cuando estaba niño, cuando nos dolía la panza, mi mamá nos ponía saliva en la panza. Es como una medicina popular de las mamás. O cuando nos caía y nos raspábamos, nos ponían salivita en la raspada y ya dejábamos de llorar. Entonces, igual, Cristo, la saliva viniendo de Él, de su cuerpo, pues ahora sí que nos unge y a cada uno de nosotros y nos hace hombres nuevos, nos hace hechos en Cristo. ¿Sí? Entonces, aparte le dice, ve y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Cristo es el enviado del Padre, es el enviado del Padre. Aquí y nos recuerda también el Génesis 49:10, donde dice a quien pertenece, o sea, al enviado, ¿verdad? El enviado, que es Cristo, el enviado del Padre, por lo tanto nos hace hombres nuevos, hombres hechos en Cristo. Y entonces la piscina de Siloé, cuando va a este ciego a lavarse a la piscina de Siloé, ahí es donde se produce la sanación. No es el momento en que le pone el lodo Jesús en los ojos, no. Todavía tuvo que ir el ciego a la piscina de Siloé, lavarse y produce la sanación. Y el agua de esa piscina significa el bautismo. El bautismo. Recordemos que en aquel entonces a todos los bautizados también se les llamaba iluminados. En el Nuevo Testamento, bautizados también se refiere a bautizados iluminados. Y pasamos al siguiente escalón. ¿Sí? Ya fuimos curados, fuimos bautizados y a través del bautismo, dice el Papa Francisco, que el bautismo es la puerta de la fe. Es la puerta de la fe. Por lo tanto, ya a través del bautizo que nosotros recibimos, a través del Espíritu Santo, nos fue dado la fe. De nosotros depende si la aumentamos, permanecemos, o la disminuimos o la perdemos. Nosotros depende. ¿Sí? Entonces, si queremos avanzar en la fe, en los peldaños para llegar a Jesús, o en la escalera de la fe, como también se oye bonito, la escalera de la fe. Entonces está en el capítulo 8 al 12, encontramos a los vecinos y el curado. O sea, ya está curado el ciego, ya ve. Encontramos aquí con sus vecinos, los vecinos.
Y estos vecinos, todos estos, representan a las personas que no se plantean preguntas en serio. O sea, no hay preguntas, no hacemos preguntas. Todavía no creemos, todavía no tenemos fe, pero tampoco hacemos preguntas. Lo vemos, vemos el milagro, pero no creemos. En ellos se dividen los pensamientos, los vecinos se dividen los pensamientos, de si reconocen en el curado o el aliviado, como ustedes quieran decirle, al ciego que le es conocido o no. Lo que le reconocen, le preguntan por las circunstancias de su curación, o también además por el curador, pero no avanzan hasta la pregunta por el dónde está. La cuestión de la identidad no le parece interesarles. Y como le decía al principio, que Juan, va a buscar siempre a dar a conocer la identidad de Jesús. Y a través de esta perícopa, de este signo, vamos a encontrar varias identidades del Mesías. Varias identidades. La cuestión, entonces, es de que no les interesa la identidad de Jesús. El ciego mismo designa a Jesús en este nivel como hombre, Y también lo va en el versículo 11, lo vamos a encontrar como hombre, y también le da el nombre Jesús. Porque recordemos que en este momento, como no ve, no conoce quién lo curó, no sabe el nombre, y hasta que llega a los vecinos, el curado cuando lo ve, y lo dice, pues me curó aquel hombre. Y ya posteriormente dice, un tal Jesús. De esta manera, da comienzo, aquí es donde comienza la fe. Da comienzo la fe. Se comprende mejor que una vez curado, los vecinos no le reconocen, no lo identifican. ¿Sí? ¿Por qué? Es un nombre nuevo, decíamos acá, que a través de la curación se hace un hombre nuevo, nacido del Espíritu. Se parece un poco al hombre anterior, ¿sí? Pero por eso no lo reconocen, porque ya es distinto, ya ha adquirido la fe. Entonces, que no se nos olvide, gente que no hace preguntas, lo reconoce porque es hombre y Jesús. Este es el primer título cristológico que encontramos. Ahora, pasamos al tercer peldaño. Estamos en el fariseos y el curado. El curado, versículo 13 al 17. Ahora comienza ya a intervenir los fariseos, ya no los vecinos, sino los fariseos. En esta pericopa vamos a encontrar tres interrogatorios. Primero, que es el interrogatorio de los vecinos. Dos, el interrogatorio de los fariseos. Y el tercero, que es el interrogatorio de Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, aquí en el capítulo 3 al 17, pues comienza a intervenir los fariseos y lo conducen ante los fariseos. Y que el día que Jesús hizo el barro era sábado. Pues ahora sí que quebrantó el día festivo. El día festivo. Ahora, Jesús hace su curación en sábado, ya que quería hacer una nueva creación. Así como el hombre es una nueva creación, un nuevo hombre, ahora es una nueva creación. Es día que su padre trabaja, o sea, él mismo lo dijo en Juan 15, 17, donde dice que también el sábado su padre trabaja, y día en que brotó el costado sangre y agua,
era también sábado. Era sábado. Aquí vamos a encontrar tres interrogatorios. Uno, que es los vecinos. Dos, que son los judíos o los fariseos. Y otro interrogatorio de Jesús. En Juan 9 vamos a encontrar en este peldaño aquellas personas a las que se preguntan, pero sin llegar aún a la fe. En resumen, se hacen preguntas y no creen todavía. No creen. También los fariseos preguntan, primeramente, por las circunstancias de la curación. Al hacer lodo y curar en sábado. Trabajo. O sea que los fariseos, lo que los preocupaba era el sábado y la legalidad, nada más. Y decían los fariseos, como era sábado y no guardaba la ley, ¿sí? Entonces aquí ya hay una división, entre los fariseos. Y le preguntan al curado que posiblemente él sea un profeta en el versículo 17. Y le preguntan, ¿y dónde está ahora este hombre? Él les dijo, no lo sé. 17. Entonces, ¿qué opinas tú de este hombre que dio la vista? Respondió, es que es un profeta. Un profeta, y encontramos ya el tercer título cristológico. Encontramos hombre, Jesús y profeta. Subimos otro escalón, vemos el 18:23 y ahora está otra vez con los judíos y los padres. Los judíos y los padres. Los fariseos que no habían llegado a la fe se denominan ahora como judíos, pero ahora los fariseos se denominan judíos y están con los padres. Y estas personas, los padres, representan a las personas que reconocen al aliviado, o sea, a su hijo, reconocen al hijo como tal, y llegan a reconocer la identidad de Jesús. Pero sin querer estar a favor públicamente. O sea, creen y no dan testimonio. Los padres representamos todos nosotros. Y la causa, recordemos que nos dice que la causa es por el temor a los judíos, en el versículo 22. Versículo 22, a causa de que los expulsaran de la sinagoga. Los padres son los judíos. Creían en Jesús, pero por otra no. Querían reconocer esta fe y temían la expulsión de la sinagoga. O sea, los padres, siendo cristianos, eran unos cristianos ocultos que vivían como judíos, pero tenían miedo de ser expulsados o ser excomulgados. Y entonces encontramos aquí, en este momento ya, que lo reconocen como Mesías. Jesús era el Mesías, o sea, Cristo. Volvemos a encontrar otro título cristológico, el cuarto título cristológico. Vamos al siguiente peldaño, al 24:34. Están los judíos y el curado.
otra vez, el judíos y el curado. Nos remonta el 5 al 3, al escalón 3, otra vez. ¿Sí? Y esta vez el interrogatorio del aliviado comienza por la persona de Jesús, ya no por el curado, sino por quién es Jesús, o la persona de Jesús, que se dice que Jesús ha de ser un pecador. Tal no es el caso, ¿verdad? Pero según el aliviado, porque Jesús, de hecho, lo había curado, entonces no es un pecador. La curación se vuelve a examinar de nuevo. ¿Por qué entonces le preguntan de nuevo por ella? Siendo irónico Juan, en el libro de Juan, que si ellos quieren ser sus discípulos, o sea, los judíos, si quieren ser los discípulos de Jesús, pero ellos lo rebaten, que ellos son discípulos de Moisés, Dios habló con Moisés, y por lo tanto, aquí es Dios obró en Jesús. A través de Jesús, Dios sanó al ciego. ¿Realmente viene de Dios? Dice aquí, ¿realmente viene de Dios? Viene de Dios. Hace su confesión el curado. Realmente Jesús viene de Dios. Viene de Dios, en el versículo 33. Entonces, el ciego hace su confesión. Y porque hizo esta confesión, es expulsado del templo o es excomulgado. Con esta función se hizo la expulsión de la sinagoga y por lo tanto aquí, en esta parte, es donde se rompe la judíos, la iglesia, la sinagoga y la iglesia. Se rompe, ahora sí se divide. Hay una confrontación de pensamiento. Ahora, bien, las múltiples repeticiones dentro de esta sección o peldaños, como también respecto a los peldaños precedentes, refuerza nuestra impresión de que no basta con darse una y otra vez en el hecho de la curación del ciego y en las circunstancias, sino que se trata de entenderlas como una acción de Dios en Jesús. Si estamos aquí, en este peldaño, hay que estar convencidos de que viene Jesús. Viene de Dios, perdón. Entonces, no hay que quedarnos con el milagro del ciego de nacimiento. No hay que quedarnos con lo que vemos. Hay que ir más allá. Recuerden que Juan estamos manejando dos planos. Uno que es físico y otro que es espiritual. Por lo tanto, Juan quiere darnos a entender ese segundo plano, que nos conozcamos y que no nos quedemos en esa parte externa, sino que hay de ver el interior de esta pericopa, todo lo que encierra, que es lo más importante. Entonces aquí viene otra vez el pecado, nos habla del pecado. Iniciamos el versículo 2-3, que se habla del pecado, y se dice que ni él ni los padres son pecadores, o causantes de que él esté ciego por causa del pecado. En el 34, versículo 34, dice, ni Jesús obra, es tampoco pecador. ¿Por qué? Porque obra por la fuerza de Dios. Entonces, aquí los que son pecadores son todos los que niegan la fe, de Jesús, y destacan ahora sí que cuando se disminuye esta negación son los verdaderos pecadores, son los verdaderos
ciegos. Vamos al siguiente peldaño. 35-38. 35-38. Aquí está Jesús. Vamos a entrar en el interrogatorio de Jesús. Y nos dice que el ciego se ha hecho así que una escalera de fe, que tenemos aquí la escalera de la fe, ha caminado sobre ella, por lo cual acaba de ser excluido de la sinagoga. Recordemos que ha sido excluido. Pero Jesús, ¿qué hace Jesús? Cuando es expulsado el ciego de la sinagoga, Jesús puede entonces llevarlo hasta el final de la escalera de la fe. Hasta entonces, porque recordemos que hay un rompimiento. Por lo tanto, Jesús, este es el final de la parte de la escalera, se puede decir, la escalera de la fe. Emprendiendo y atestiguando, cuando lo encuentra, le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Importante. El camino de la fe del enviado. Encontremos aquí que aquí representan las personas que preguntan, creen y dan testimonio. Hasta aquí hemos visto cuatro tipos de personas. Y la pregunta es, ¿cuál tipo de persona eres tú? ¿Las que no preguntan? ¿Las que todavía no tienen fe? ¿O aquellas personas que preguntan y no creen todavía? Pero aquí ya nace la fe. Aquí creen y no dan testimonio. ¿Cuánto sabemos de nosotros que creemos? Vamos a misa, vamos a hacer oración, pero no damos testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a cubrir más el escalón, encontramos en este escalón, el final de la escalera, aquellas personas que representan, que son las que preguntan, las que creen y dan testimonio. Y en este peldaño reconocemos que Jesús es el Hijo del Hombre, el que está hablando contigo y es el Señor. Hasta entonces, si nosotros reconocemos estas otras tres títulos cristológicos, vamos a estar al nivel. ¿A qué niveles estás tú? De estas cuatro. ¿Cuántas de estas títulos cristológicos conoces? Ahora, si nosotros estamos aquí en este peldaño y decimos que viene de Dios, entonces este título cristológico encierra todos estos tres. Estos tres títulos encierra en uno solo, que es este. Y por último, el último escalón, que es el 39 al 41, dice que Jesús se encuentra con los fariseos, con algunos fariseos. Y se proclama como, dice que viene a hacer un juicio. Y por lo tanto se declara como juez universal. Como juez universal. O sea, a todos a la luz de su persona. ¿Sí? Con toda la luz. Hijo del hombre. ¿Quién más? Cuando decimos hombre, es que es igual que tú y que yo. Y que por ser hombre, al ser juicio, al ser nuestro juez, pues ahora sí que es el ideal que va a trascender a lo divino. Y nos va, como ser hombre, como juez, nosotros los seres humanos no sabemos vivir como humanos. Dios nos enseñó a través de Jesús
los enseñó a vivir como humanos. Por lo tanto, al saber Jesús como hijo de hombre y que nos enseñó a vivir, pero también nos va a juzgar. Inicia pues la perícopa con que es ciego de nacimiento, nos dice que es la causa física del pecado. No es la causa física el pecado, pero sí la causa final, que es la espiritual. La causa del pecado es la ceguera. La ceguera espiritual es la causa del pecado. Y entonces todo aquel que niega a Jesús, pues no tiene la confianza de reconocer a Cristo como su Salvador, como su Creador. Y por lo tanto, otra partecita que se me olvidó aclarar del mendigo, es de que el ciego era un mendigo, el cual pedía caridad. Los vecinos lo reconocían por su oficio de mendigo. Pero en el primer versículo Jesús dijo, y se encontró al pasar, vio a un hombre. Para Jesús somos hombres. No nos va a reconocer por nuestro oficio, nos va a reconocer por ser hombres de Dios. Hombres de Dios. Por lo tanto, vamos a ser hombres. Y ahora sí que en este último pasaje nos recuerda pues que terminamos con que los que creen ver, pero al final son los verdaderos ciegos. ¿Sí? O sea, todos los que queremos ver somos los realmente pecadores, y los que ya somos ciegos somos realmente salvados y llevados a la luz. Muy bien, hasta aquí hemos visto el ciego de nacimiento, un tema largo, difícil, pero muy nutritivo. Yo espero que les haya gustado, que tengan muchas preguntas, porque eso se trata. Para poder aprender es preguntar. Y el mismo Juan nos dice, ¿somos de aquellos que no hacemos preguntas o somos los que preguntamos, creemos y damos testimonio? Bueno, hemos encontrado varios títulos cristológicos, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos cristológicos en 41 versículos. 41 versículos, y es emocionante. Es la parte de la escalera de la fe de cómo llegamos a Cristo. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Y no olvidemos que en el transcurso del libro de Juan hay que descubrir la identidad de Jesús. Por el momento, muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes Ricardo Gutiérrez y los veo hasta la próxima. Recuerda que Cristo vive en tu corazón. Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. Dime